Cristo dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Vamos a Juan capítulo 1 versículo 29. Y aquí dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico de que este es el Hijo de Dios. Juan no sabía de que su primo era el Salvador del mundo, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, como a todos nosotros, Dios se lo tuvo que revelar a él por agua y espíritu. Y cuando el Espíritu bajó sobre él como una paloma, solo después él supo que él era el Mesías, el Cordero de Dios, el divino en la tierra. Es dicho de que hay más libros escritos sobre Cristo que cualquier otro hombre que ha existido en la historia de la humanidad. La segunda persona en esa lista es Napoleón Bonaparte. Y esto es lo que Napoleón dijo sobre Jesús cuando él estaba preso en la isla de Santa Elena. Yo conozco los hombres y yo les digo que Cristo no es un hombre en común. Mentes superficiales ven igualdad en Cristo y fundadores de imperios y los dioses de otras religiones, pero esa igualdad no existe. Hay entre el cristianismo y las otras religiones la distancia de infinidad. Alejandro, César, Carlomagno y yo hemos fundado grandes imperios, pero ¿sobre qué dependió estas creaciones de nuestro genio? Sobre fuerza. Cristo solo fundó su imperio sobre el amor, y hasta este día millones darían su vida por él. Yo he inspirado a muchas gentes para que fueran a morir para mí, pero para hacer esto era necesario que yo estuviese físicamente presente, con mi apariencia, mis palabras y mi voz. Cristo es el único que ha podido levantar la mente del hombre a lo que no se ve, y por el tiempo de 1800 años Cristo tiene una sola demanda. Cristo pide el corazón del hombre. Él lo tendrá todo para sí mismo. Él te lo pide incondicionalmente. El alma del hombre es anexo al imperio de Cristo. Todos los que sinceramente creen en Él experimentan su amor sobrenatural hacia Él. Y este fenómeno es real. Y por eso yo creo en la divinidad de Cristo Jesús. Juan el Bautista tenía un solo mensaje: de que Jesús es el Cordero de Dios. Vamos a Juan capítulo 1 versículo 35. Dice: al día siguiente Juan estaba de ahí de nuevo con 2 de sus discípulos, y al ver a Jesús que pasaba por ahí dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan, Rabí? ¿Dónde te quedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se quedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó Jesús, a quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cifas, es decir, Pedro. Pedro fue cambiado porque su hermano Andrés pasó un día con Cristo. Y cuando este mensaje fue dado de Juan el Bautista al futuro apóstol Juan y Andrés, ellos pasaron un día con Jesús y después ellos andaban evangelizando. Vamos a Éxodo capítulo 11. Éxodo 11 versículo 4. ¿Qué dice?
Moisés anunció: así dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto, y todo primogénito morirá, desde el primogénito del faraón que ocupa el trono hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino, lo mismo que todos los primogénitos del ganado. En todo Egipto habrá grandes lamentaciones, como nunca los ha habido, ni tampoco pasará otra vez. Pero entre los israelitas, ni los perros, o persona, o animal alguno. Y así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Y aquí dice de que Dios hace distinciones. La única gente que va a ser salva es la gente de Dios. Las demás personas van a ser perdidas. Dios quería que los israelitas nunca se olvidaran de que ellos fueron salvos a través de la sangre del Cordero. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 12. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiere yo de muerte a los egipcios, no los tocaré a ustedes ninguna plaga destructora. Entonces Dios quiere que nosotros no nos olvidemos de que somos salvos a través de la sangre del Cordero. Y es lo que Jesús hizo en la cruz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los que están en Cristo Jesús son salvos. Los que no están en Cristo van a ser perdidos para el infierno. Vamos a Corintios capítulo 5, versículo 1. 1 Corintios 5:1. Aquí dice: es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado como si estuviese ahí presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de Jesús y con su poder, yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo al día final. Y aquí Pablo dice de que prácticamente nosotros como cristianos tenemos que tratar con los pecados. O sea, tiene que haber arrepentimiento. O sea, hay una persona que no se está arrepintiendo, que sigue en el pecado y sigue. Al final de todo, vamos a tener que expulsar a esa persona de la iglesia, porque en la iglesia no podemos tener un ambiente de que el pecado está bien, porque no está bien. Y es más, o sea, si uno va a la iglesia y uno tiene una doble vida, la única persona que te vas a engañar es a ti mismo. ¿Por qué? Porque al final de todas, Dios sabe quién eres y lo que estás haciendo. Cuando tú mueras, Cristo te va a decir: ¿sabes qué? Y yo no te conozco, y te va a mandar al infierno. Así que es mejor hacer las cosas bien desde el principio y ser sinceros con Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Hacen mal en jactarse. ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué se estaban jactando? Bueno, estaban diciendo que nosotros somos una iglesia de compasión, que toleramos a los pecadores. De eso se estaban jactando. Entonces ellos confundieron lo que es ser tibio y con debilidad.
O sea, hay una gran diferencia. O sea, uno puede ser débil, pero no ser tibio. Así que y ellos se habían confundido en eso. Pero sigamos. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebramos la Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Y aquí dice de que tenemos que quitar la vieja levadura, que es el pecado, el mundo, y tenemos que vestirnos con Cristo Jesús, que es la levadura nueva. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. Aquí dice: admito que yo, o sea, Pablo está hablando de él, soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado más tenzón que todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y Pablo dice de que él trabaja más que los otros apóstoles. Y era la gracia de Jesús que lo motivaba a trabajar. Entonces tenemos que aprender de aquí, de que es la gracia la que nos motiva a nosotros. Vamos al Apocalipsis capítulo 12. Y ya vamos a ir aterrizando aquí. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, le hicieron frente, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fueron expulsados el gran dragón, aquella serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fueron arrojados a la tierra. Y aquí dice de que hubo una gran guerra en el cielo, y esto fue cuando Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Pero aquí dice de que ellos vencieron a Satanás por la sangre de Jesús. Entonces nosotros como cristianos tenemos que estar cubiertos con la sangre de Cristo Jesús, y solo así vamos a vencer. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 1. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevaremos una vida nueva. Dice que cuando nosotros nos bautizamos, estamos participando en la muerte y resurrección de Jesús. Entonces nuestra carne pecaminosa muere y nosotros somos regenerados. El Espíritu viene en nuestros corazones y comenzamos a convivir para Dios. Procediendo ignición del mini reactor Magna FF2001, modo experimental. Preparados para iniciar simulación. Construyendo el reino de Dios. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. Aquí dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les apareció
dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Y aquí Lucas está hablando de su libro anterior, que era el Evangelio San Lucas. Y en San Lucas habla de todo lo que Jesús hizo. Pero en el libro de los Hechos, Lucas está hablando de todo lo que hizo la iglesia después de que Jesús se fue para el cielo. Teófilo significa amigo de Dios. En otras palabras, esto es para nosotros, los que somos amigos de Dios. Vamos al versículo 6. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Ellos pensaban de que Jesús iba a derrotar a los romanos, pero el trabajo que Jesús vino a hacer era derrotar el enemigo más grande de Israel, y no solo de Israel, pero de toda la humanidad, que era el enemigo del pecado, y Jesús lo derrotó en la cruz. Leamos en el versículo 7 al versículo 8, y aquí Jesús les está hablando a ellos. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán mi poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y aquí Jesús les está dando una visión que es la gran comisión. Vamos a Mateo 28, versículo 18 al 20. Y aquí dice: Jesús se les acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y aquí Jesús les dice de que vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Un discípulo es un seguidor de las enseñanzas. Y una vez que uno hace un discípulo, uno lo bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es para todas las generaciones. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Y aquí dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Dice que hay dos tipos de personas. Primero está la persona que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. Y esa es la persona que construye su casa sobre la roca. Y después hay otro tipo de persona que oye la palabra de Dios, pero nunca la pone en práctica. Y dice que es como una persona que construye su casa sobre la arena. Unos años atrás había una casa que estaba al tope, pero al lado de un monte. Cuando cayeron las lluvias, y esto salió en la televisión, en las noticias, esa casa se derrumbó, se vino para abajo. El costo de esa casa era $1 millón. Pero eso es lo que nos va a pasar a nosotros espiritualmente, si no somos alguien que obedecemos las Escrituras. Ahora, las tormentas son los problemas de la vida. Esos van a venir, nadie se escapa. Los justos como los que no son justos. Mira lo que le pasó a Job. Él fue un hombre justo y él tuvo problemas. Hay mucha gente que piensa que por ser cristiano los problemas de la vida nunca le van a venir, y eso es una gran farsa. Es más, Cristo dijo: si ustedes me siguen a mí, van a ser perseguidos. Así que aquí tenemos que ver de que
La promesa que nos da Cristo es de que cuando se termine todo, al final de todas, los que están en la roca, vamos a estar con Cristo. Vamos a Hechos, capítulo 20, versículo 24. Y aquí dice: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de terminar mi carrera y llevar a cabo el servicio que se me ha encomendado. El Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24. Y aquí dice: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno tiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Y aquí Pablo dice que es como una carrera, y uno tiene que correr de una manera para obtenerlo. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Y aquí dice: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud de tan grandes testigos, despojemos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Dice de que hay que correr con perseverancia. Mire, yo una vez hice un maratón de 10 millas. Y le digo que las primeras millas eran fáciles, pero ya al final, ya llegando al 8, 9, 10, eso fue algo bien, fue más duro. Y es lo mismo con la vida cristiana. Por eso tenemos que perseverar, porque no es que se va a poner más fácil, sino que se va a poner más difícil. Por eso uno tiene que perseverar hasta el fin. Vamos a Génesis, capítulo 22, versículo 11 al 18. Génesis 22, versículo 11 al 18. Y aquí dice: pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio a un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy se dice: en el monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Y aquí vemos de que Abraham fue obediente a Dios. Y estamos hablando de arena antes, de las casas que están hechas en la arena, cómo se derrumbe. Pero aquí hay arena en otro contexto, en el contexto que Dios lo quiere. Él dice que Él quiere una descendencia, así como los granitos de arena que hay en el mar. Ahora, si uno va a la playa y uno intenta contar todos los granitos de arena, eso es algo incalculable. Ahora, esto no solo se cumplió en Abraham, aún hoy los judíos son unos 13 millones de judíos. Eso es en la carne, pero también Dios quiere que los cristianos se multipliquen, así como la arena del mar, para que sea una descendencia de hijos espirituales para Dios. Y si uno lee Santiago capítulo 2, versículo 23, ahí dice de que Abraham era amigo de Dios. Y era amigo de Dios porque él fue obediente
a las cosas de Dios. Ahora, aquí vemos de que Dios lo puso a prueba a Abraham. Él le dijo, hey, vaya a sacrificar a tu hijo. Y ya cuando Abraham lo iba a hacer, Dios le dijo, no, no lo hagas, nada más te está probando para ver si tú eres obediente a mi palabra. Y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que seamos obedientes. Ahora, una persona que realmente tiene fe, una fe viva, no una fe muerta, una persona que realmente es regenerado, una persona que tiene un cambio de pensamiento, de corazón, y eso lo conmueve a uno a hacer las cosas que le guste y le agrada a Dios. Y Dios le dice de que su descendencia también va a ser como las estrellas del cielo. Ahora, yo me acuerdo muchos años atrás, durante la guerra, cuando se iban las luces, y yo salía en la noche para ver las estrellas del cielo. Y mire, es bien bonito ver todo el cielo cubierto de estrellas, pero para contar eso es algo creo que no se puede hacer. Pero es la promesa que Dios le dio a Abraham. Y aún la Biblia dice que en Daniel habla de los que son justos, son como las estrellas del cielo. Así que los cristianos, en este mundo que está oscuro, que está en tinieblas, nosotros como cristianos vamos a brillar como las estrellas en la noche. Vamos a Lucas, capítulo 24, versículo 46 al 48. Y aquí dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. En su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora aquí dice de que la bendición, acuérdense que Dios le dijo a Abraham de que todas las naciones recibirán la bendición a través de su descendencia. Y eso es Jesús, porque cuando Jesús murió en la cruz y Él resucitó, Él derrotó el enemigo más grande, no solo de Israel, pero de toda la humanidad, que es el enemigo del pecado. Y Jesús lo derrotó. Y esa bendición está ofrecido no solo para los judíos, pero también para los gentiles. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 39. Y aquí dice, por tanto, sépanlo bien, todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Quise de que el perdón, o sea, uno se tiene que arrepentir y bautizar, y uno recibe el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Así que es lo que Dios nos quiere bendecir. Y aquí dice que es para todos, no solo para los judíos. Y esto es para todas las generaciones. Dios quiere que en todas las generaciones, todas las almas se salven. Vamos a Juan, capítulo 15, versículo 10 al 14. Y aquí dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen los que yo les mande.
Y aquí dice de que los que obedecen a Jesús, esos son amigos de Dios, como Abraham. En Santiago capítulo 2, versículo 23, dice de que Abraham era un amigo de Dios, porque él fue obediente. Mire, la fe nos conmueve, la fe verdadera, o sea, la fe viva, no una fe muerta. Porque hay gente que tiene una fe viva y hay gente que tiene una fe muerta. La fe viva es la gente que oye la palabra de Dios y los conmueve. Ellos son conmovidos a obedecer. Y hay gente que tiene fe muerta, que oyen, lo escuchan, pero como ellos no son regenerados verdaderamente en sus corazones, entonces nunca obedecen la palabra. Le voy a dar un ejemplo. Es como una persona que dice: yo creo que esta casa se me va a caer encima en este terremoto. Entonces la persona con la fe viva sale corriendo. La persona con la fe muerta dice: ya yo creo, y se queda ahí y se termina muriendo. Esa es la diferencia. Y Dios quiere que nosotros seamos obedientes, que leamos las Escrituras, porque todo es para nuestro beneficio. Es más, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a conmover a ser obediente a las Escrituras de Dios. Vamos a Juan capítulo 12, versículo 48. Aquí dice: el que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Aquí Jesús está pronunciando juicio contra aquellos que no son obedientes a su palabra. Vamos a terminar con Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 al 15. Apocalipsis 22, versículo 12 al 15. Aquí dice: miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Y aquí Jesús está hablando claramente de que la gente tal vez creen, aún Santiago dice que los demonios creen más que nosotros y tiemblan. Si creer no significa nada. Creer, la fe verdadera es la fe que lo conmueve uno a hacer las cosas que le agradan a Dios. Y aquí vamos a terminar este sermón.